¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al estudio bíblico de la Iglesia Cauquenes Centro. Así es, la Iglesia Bautista Cauquenes Centro. Como cada día jueves a este horario tenemos el estudio bíblico, oración y estudio bíblico. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que sea un tiempo de bendición. Normalmente oramos antes de el estudio y hoy no va a ser la excepción. Tenemos un tiempo de oración, estamos orando por salud de mucha gente, anhelando la salud completa de Silvana Frontier, misionera en Talagante, mamá de Cita, misionera en Arica, Guadalupe Pérez, salud, el pastor Rubén Valenzuela, salud de su vista, y también estamos orando por el pastor Miguel Rivera, el pastor Mauricio Reyes, que se recupere completamente. Damos gracias a Dios por el pastor Juan Lara, que ya está recuperado, y en su casa que el Señor les siga fortaleciendo. Oramos por todos los hermanos y hermanas acá de la misión de Cauquenes Centro, y desde luego también por José Retamal, Guillermo Reyes, y estamos orando también por su salud de ellos, ¿no? Salud de Elsa Llévenes, de un vecino que vive en la isla de Puluqui, que está con depresión, de Aníbal, Rodrigo Salazar Rojas, Edgardo Torres, Fernando Valdés Murra, Gerardo Bravo Lara, entre otros. Oramos por los misioneros y misioneras a lo largo del país, como también aquellos que están fuera, por ejemplo Andy y Vivi, que están en Turquía. Tenemos muchos motivos de oración, presentarnos a Dios para que su mano de amor, su mano de misericordia nos alcance. Y vamos a orar, pedirle a nuestro Dios que Él sea manifestándose, ¿no? Sea guiándonos y sea acompañándonos a esta hora. Señor, anhelamos tu bendición en nuestras vidas. Queremos ver el mover de Dios a nuestro favor. Señor, hay personas que están enfermas, Señor, por COVID en las UCI, en la UTI, y queremos, Señor, que tú operes sanidad, que les levantes en el nombre de Jesús, como aquellos que ya se están recuperando, están en casa o en casas sanitarias, que tú puedas hacer una obra de sanidad, Señor. Rogamos en este tiempo tu ayuda, te necesitamos, Señor, en forma urgente. Señor, restáuranos, renuévanos, estamos quizás cansados, agotados por esta instancia. Y Señor, sé tú proveyendo en aquellos hogares que necesitan urgente, Señor, la provisión económica. Sé tú restaurando la salud, restaurando hogares, Señor, relaciones de matrimonios, de hijos. Te rogamos, Señor, que tu mano de amor, tu mano de misericordia nos tome, Señor, y visítanos, Espíritu Santo, para hacer frente a lo que estamos viviendo. Señor, para ti no hay nada imposible, no hay nada que tú no puedas hacer, no hay nada que nos puedas transformar. Presentamos las peticiones, los nombres, Señor, de aquellos enfermos y enfermas. Y también obra, Señor, en aquellos que están con alguna dificultad. Señor, te necesitamos en forma urgente. Sin ti no podemos. Rogamos, Señor, tu misericordia a nuestro favor. En tu nombre. Amén. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Vamos a tomar entonces o retomar el estudio desde el versículo 5, donde quedamos, del Apocalipsis. Así que ahí me invito a que nos sigan. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Dice así entonces, el versículo 5: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa parte primero, ¿no? Bueno, algunas traducciones consideran que este versículo 5, en la parte que leí recién, es un verdadero paréntesis, ¿no?, entre el versículo 4, el anterior, y la segunda parte del mismo versículo 5 que dice: esta es la primera resurrección, ¿no?
Entonces era como si leyésemos: vi tronos, versículo 4, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Como que ahí tuviera mayor comprensión, ¿no?, que se uniese de esa manera. Bueno, el libro de Apocalipsis además está en constante contrastes entre el bien y el mal, entre lo que es santo, entre lo que es profano, la vida y la muerte, ¿no? Y en este capítulo efectivamente eso vamos a haber visto reflejado: las almas que disfrutan de la vida eterna, con el resto de la raza humana que sigue muerta. Ahora, Juan dedica mucha atención a los santos que reciben vida eterna y una frase nomás a los incrédulos. Podemos hacer una pastora y decir que Dios nunca otorga a los demás muertos vida eterna. Eso es cierto. Y esta muerte para los incrédulos, para quienes no han creído en Cristo, quedarán separados para siempre de la fuente de vida y serán condenados a permanecer separados de Dios eternamente. Ahora, el énfasis que pone este versículo 5, indica, ¿verdad?, la vida. Y además indica un contraste, ¿no? Los que viven, los que reinan, son los que no adoraron a la bestia, los que, ¿verdad?, no se rindieron o no le rindieron culto a otra persona o a nadie que no sea Dios. Juan luego, en la parte B de este versículo 5, esta es la primera resurrección, ¿no?, hasta que se cumplieron 1000 años, dice. Bueno, podemos ver que se insinúa que durante el periodo de 1000 años, hasta el juicio final, los malvados permanecen muertos y separados de Dios. Cuando este periodo llega a su fin, ya dijimos que no eran exactamente o literalmente 1000 años, era un tiempo, ¿no? Cuando este periodo llega a su fin, entonces aparecen delante de Dios, pero en un juicio final. Y ahí sí son entregados a la segunda muerte. Esto quiere decir entonces que permanecen por siempre separados de Dios, tanto en cuerpo y en alma, mientras ocurre la primera resurrección. Ellos no son, entonces no participan en aquello, ¿no? Bueno, la frase "esta es la primera resurrección" debería verse como la conclusión, como ya dijimos, del capítulo o del versículo 4 específicamente, donde los santos entronizados, ¿no?, en el cielo reinan con Cristo. Entonces, la primera resurrección, ya, esto es muy importante, la primera resurrección podríamos incluso decirlo que es una resurrección espiritual, así como la segunda muerte es una muerte espiritual también. La primera significa vida eterna en la presencia de Dios y la segunda separación completa de Dios, pero la alergia, ¿no? Bueno, no cabe duda entonces que la segunda resurrección que Juan omite en esta presentación es un fenómeno corporal, la segunda resurrección. Y por comparación, si la segunda muerte es una muerte espiritual para el incrédulo, entonces la primera muerte que no se menciona sí se refiere a la muerte física del creyente. El versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por él 1000 años. Esta bienaventuranza, además, que tiene una doble bendición, por así decirlo: son dichosos y santos. Es una bienaventuranza que está en singular, pero evidentemente se aplica a todo el pueblo de Dios. Santos por Cristo Jesús. Entonces es la santidad la que separa a los creyentes del resto de la humanidad. Esto parece una redundancia porque santo significa apartado. Y efectivamente los creyentes en Cristo Jesús
serán sacerdotes de Dios y de Cristo, declarados santos por la sangre del Cordero, como dice en todo este libro, y no van a estar sujetos a la segunda muerte de ninguna manera. Entonces, aquellos cristianos que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, serviremos a Dios y a Cristo como sacerdotes y como reyes. Yo no diría como reyes, sino que seremos parte del reino con Jesús. Versículo 7 en adelante, del versículo 7 a 10, podemos decir que es el tercer cuadro. Del versículo 7 al 10 es el tercer cuadro entonces que Juan presenta a los lectores y que es una descripción de Satanás que efectivamente hace guerra contra Dios, contra los cristianos, pero no solamente pierde esa batalla, sino que también, al igual que la bestia y el falso profeta, son arrojados al lugar de tormento eterno, del cual ya no podrán salir. Leemos entonces versículo 7, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Bueno, hay muchas ilustraciones en este capítulo, y Juan primero revela lo que sucedió a la bestia y al falso profeta, que libraron efectivamente una batalla contra Cristo, pero perdieron. Fueron arrojados entonces al lago de fuego y de azufre ardiente. Eso está en capítulo 19. Este cuadro nos revela un poco de Satanás, digámoslo, ¿no? Y el cuadro del capítulo 19 estoy hablando, pero sí el 20. Entonces, la segunda ilustración entonces que es presentada aquí tiene un punto de vista distinto y muestra a Satanás como partícipe de esa batalla también, pero que también la pierde, y por ende Satanás sufrirá el mismo destino al ser arrojado al lago de fuego de azufre ardiente. Es en la misma batalla del capítulo 19, no es otra batalla. Entonces Juan nos ofrece como dos esbozos del mismo evento, porque también está en Apocalipsis 16. Bueno, cerca del fin del periodo entre la ascensión, cuando Cristo asciende, y su retorno, Satanás será liberado de sus restricciones. No será el mismo quien se libere de su prisión, sino que Dios le permitirá engañar libremente a las naciones una vez más, como en épocas anteriores a la era cristiana. Esto quiere decir que puede movilizar sus fuerzas para difundir engaño en todo el mundo, extraviar a la gente, al ser humano, y hacerle guerra al pueblo de Dios. Bueno, de hecho, en la actualidad, las religiones no cristianas y la gente en general, el secularismo, justamente están encabezando esta guerra contra los principios y valores cristianos, ¿no? Haciendo que la humanidad viva en tinieblas espirituales y persiguiendo a los cristianos con violencia, ¿no? De nuestros postulados. Y vamos a ser perseguidos. Esto está bíblicamente escrito. Y efectivamente que Satanás entonces tiene este periodo suelto, ¿no? Entre la ascensión a Cristo Jesús y su segunda venida, que es el periodo que nosotros estamos viviendo. Efectivamente, entonces aquí se refleja esto, ¿no? Que Satanás saldrá de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Entonces, efectivamente, la humanidad le está dando la espalda a Dios en todo aspecto, en lo moral, en lo ético y en todo orden de cosas. Cada vez vemos una humanidad más ensimismada, cada vez vemos abusos en todo aspecto. Ya no es una cosa solapada, sino que todos los países, digamos, están teniendo crisis de todo tipo porque ha habido mucho abuso de poder, abuso político, etcétera, etcétera. Pero también se está levantando esta oleada en contra de los principios y valores cristianos que nosotros hemos tratado de comunicar, y se está generando toda una situación entonces de revolución, entre comillas, llamado progresismo, donde se está imponiendo ideologías de género, por ejemplo,
como determinar el sexo del ser humano no por la biología, lo natural, sino por el pensamiento. O sea, yo pienso que soy mujer y eso valida mi acción porque lo pienso. Entonces estamos en una época muy sensorial. Lo que yo siento está bien, pero yo puedo sentir hoy día una cosa y mañana otra. Pero sí está la humanidad. Y eso está escrito. Entonces estamos viviendo en estos tiempos donde Satanás está influenciando a la gente para que le dé la espalda a Dios, para que se rebele contra Dios. ¿Y qué mejor forma de hacerlo? Es a través justamente de estas influencias. Donde vive tu vida, haz lo que dicta tu corazón, haz lo que sé feliz por lo que sientes. Es una especie de volver al hedonismo, ¿no? Que el hedonismo es el placer por el placer. O sea, si te sientes bien haciendo algo, hazlo. Y como somos una raza caída, podemos efectivamente cometer los más peores y bajos instintos y serán felicitados porque es lo que tú sientes. Y claramente estamos yendo en contra de todos los principios y valores que Dios estableció, y por ende el ser humano se está juzgando a sí mismo al rechazar la moralidad de Dios. Nos condenamos a nosotros mismos. Ahora aquí menciona, en versículo 8 dice: y saldrán a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirnos para la batalla, y su número es como la arena del mar. Los nombres que ahí menciona no se refieren necesariamente a naciones concretas. No podríamos identificar con certeza a Gog y a Magog como si fuera un pueblo exclusivo, sino más bien son simbólicos, pero que aluden a fuerzas poderosas, porque Gog y Magog sí eran poderosos en su época, y que es muy probable que naciones enteras, fíjese, mire, se volverán contra los cristianos. En el versículo 9 dice: subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Bueno, la palabra subieron se suele usar siempre en referencia bíblica a Jerusalén, porque Jerusalén está a una altura aproximada de 800 metros sobre el nivel del mar, aunque el Monte de los Olivos tiene un poquito más. Pero la expresión siempre se aplica a David, ¿no? O a la ciudad de David, me refiero. Aquí no hay referencia a Jerusalén propiamente tal, sino que más bien yo me atrevería a decir que es a toda la tierra, la extensión de la tierra donde estén los amados, los hijos de Dios, los santos por Jesús. Entonces la expresión, claro, es un tanto inusual y solo se encuentra aquí, no en ninguna otra parte. Pero todo indicaría que las fuerzas hostiles provienen de los puntos más alejados de la tierra, de todas partes, para librar batalla contra el pueblo de Dios. En la misma batalla que Juan viene describiendo en capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 19, ¿no? Para hacer guerra. Pero no se concreta la batalla finalmente, ¿no? Porque ahí Dios pone todas las cosas en orden. El campamento de batalla, dice ahí entonces, el campamento de los santos y la ciudad amada. Eso es lo que dice, ¿no? Campamento de los santos y la ciudad amada. Que más que un lugar preciso, físico, me atrevería a decir que es el lugar de los cristianos, propiamente tal. Recuerde que esto era palabra de Dios para la iglesia primitiva, la iglesia que estaba siendo perseguida en el primer siglo, y también lo es para nosotros. Entonces, tanto las palabras campamento y ciudad podemos decir que son símbolos dobles que describen a los santos justificados por Cristo Jesús en la tierra, enfrentando también a sus enemigos. Y esto es día tras día, porque es un enfrentamiento espiritual, donde uno propone una cosa, el seguir a Dios, y otro que se rebelan frente a esto, ¿no? Básicamente esa es la batalla, ¿no? Donde uno como cristiano propone un camino de seguir a Dios y otros que dicen no. Y eso es continuo, y eso es hasta el día de hoy, y eso es todos los días. Entonces, el campamento de los santos es un lugar más que físico, es donde se reúne todo el pueblo de Dios, podríamos decir, donde estamos involucrados todos nosotros. ¿Ya? Y entonces incluirá a todos los cristianos verdaderos, fieles a Jesucristo, provenientes de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua, de toda raza,
etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, la referencia es a la iglesia. ¿Qué se enfrentará a un enemigo espiritual de los ejércitos de Satanás? Gente influenciada por el enemigo, ¿no? Que quiere vivir rienda suelta a lo que siente. Entonces la expresión ciudad amada se refiere efectivamente, y creémoslo así, que es referencia al pueblo de Dios, en cuyo corazón, desde luego, mora el Espíritu Santo. Y dice acá finalmente el versículo 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, hay una repetición intencional, ¿no?, en cuanto al lago de fuego y azufre, y se trata entonces del lugar donde la bestia y el falso profeta son arrojados, capítulo 19. Y como último, Satanás también comparte el mismo destino. Y eso será en forma inminente en la segunda venida de Cristo, cuando esto ocurra, ¿no? Entonces, se menciona primero, en la segunda mitad de Apocalipsis, capítulo 12, se menciona primero a Satanás, y luego a la bestia que sale del mar y a la bestia que sale de la tierra, y por último a la gran prostituta, que se habla en capítulo 17. Hay que decir ahí que, ya lo dijimos, pero no asociemos estos términos con cuestiones sexuales, no tiene nada que ver, sino que se está hablando de una prostitución espiritual, donde se prostituyen, en vez de adorar y ser fieles a Dios, se casan con un montón de ideologías, aceptan todo tipo de ideología, menos a Dios. Creen en la evolución, en el libre pensamiento, qué sé yo, en todo lo que sea, aman la tierra, se casan con todas las teorías, menos con Dios, menos con la propuesta creacional de parte de Dios, sino que con todas las teorías, cuanto sea posible, se casan. Y en relación a eso se le llama prostitución, ¿no? Porque se meten con cualquier postura filosófica, religiosa, política, económica, la que sea, pero sin Dios. Son contrarios a Dios. Todo lo que sea contrario a Dios lo abraza. Entonces a eso se le llama un pecar, una prostitución de ese tipo, no sexual, no tiene nada que ver acá eso, ¿no? Y bueno, desde luego entonces la destrucción vendría de Babilonia en aquel momento, que era Roma, que será derrotado, será destruido, y luego la bestia y el falso profeta, y por último Satanás. Todo este grupo, encabezados por Satanás y por sus instrumentos, que finalmente serán ejecutados y que finalmente serán, más que ejecutados, serán condenados eternamente y atormentados por haber inducido a la humanidad a alejarse de Dios, por haber construido y haber influenciado en las mentes de mucha gente y haber tomado instrumentos, así como Dios levanta y toma un instrumento, un profeta o un instrumento de Dios que nos habla y que nos da una palabra. También Satanás toma instrumentos de personas que levantan teorías, que levantan ciertos paradigmas o que levantan ciertas filosofías contra Dios, y la gente cree eso y se van a favor de ellos. Entonces esa gente en algún momento será tomada y será juzgada y será condenada. No es que Dios nos condene. Yo me condeno al rechazar el mensaje de Jesucristo, al Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz del Calvario por mí, y abrazar cuestiones que no nos llenan, o más bien derechamente cuestiones que no nos llevan a conocer a Dios. Recuerde que la Biblia dice claramente que Dios envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados. Dios ha establecido un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador en el cielo ni en la tierra. No hay otro mediador dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo la persona de Jesús. Bien, dejamos hasta aquí con el estudio para el día de hoy. Próximo jueves, si Dios quiere, del versículo 11 al 15 estaremos terminando el capítulo
20. Que tengan una buena tarde y que el Señor nos acompañe entonces el resto de lo que queda de esta noche, ¿no? Bendiciones.